Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, siempre acompañando los eventos de la Academia. Muchas gracias a Piso 40, ya somos habitués de esta sala preciosa que tan generosamente nos prestan. Y un agradecimiento especial a nuestra oradora de hoy, Bárbara Mainzer. Quería destacar que este evento es el segundo que organizamos con CFA Society Uruguay. Estamos tratando de no tener esas chacras que a veces hay en Uruguay y hacer sinergia entre las distintas instituciones. Así que bueno, yo voy a leer muy brevemente el extenso currículum de Bárbara. Ella es docente, es conferencista, la hemos visto en distintos medios de la prensa, de la televisión y en los diarios. Y bueno, es licenciada en Economía, es CFA Charter Holder y es graduada del programa de liderazgo de la Escuela de Negocios de Harvard. Así que, y además tiene certificado de ESG, o sea, realmente que hoy tenemos a una de las personas que más sabe de este tema en Uruguay. Y el título es bien provocador: Finanzas sostenibles, mitos y realidades. Así que yo les quería contar que esta charla de Bárbara es parte final del proceso para su nombramiento como académica de números. Así que ustedes aplaudan después que termine para que... Bueno, la mesa examinadora que es... Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Para nosotros en el CFA Society de Uruguay es un orgullo compartir este tipo de eventos con la Academia. Nos parece que hay mucha sinergia, tenemos gente distinta y parecida dentro de los miembros de ambas instituciones. También tengo que agradecer a Colchester y IMG que nos acompañan siempre en nuestros eventos y nos apoyan como sociedad y nos dan un fondeo. Bárbara es durante 2 periodos y de las fundaciones fue la presidenta y mi predecesora como presidente de la sociedad en Uruguay. Es la primera certificada en ESG. ¿Hay alguien más? ¿O seguís siendo la única? Hay alguien más en Uruguay. Muy bien. No es la única, pero... Y no va a hablar de finanzas ASG o ESG en inglés. El tema de finanzas que no solo se orientan a la rentabilidad de los negocios, sino también a generar un impacto ambiental, social y con gobiernos corporativos adecuados, es una realidad desde hace mucho tiempo, pero es una realidad que se nos está imponiendo y no porque esté bien hacerlo o porque no lo impongan los reguladores, y esto es algo bien exonerado de los reguladores que tenemos acá presentes, que ESG no nos obligan a hacer nada. Y lo vamos a hacer en forma voluntaria y porque es hacia dónde va el mundo. Y no solo hacia dónde va el mundo, sino hacia dónde van nuestras casas. Nuestros hijos nos están pidiendo que hagamos. Es algo que va a ser natural y va a ser algo obligatorio, porque nadie va a querer hacer algo invirtiendo solo con criterios de rentabilidad en el futuro cercano. Así que cuanto más rápido estemos en esto, el CFA Institute, nuestra sociedad, nuestras instituciones están abocadas en esto, nuestro gobierno está, y acá tenemos a Herman, que es uno de los líderes en esto, y Banco Central tiene su propia división de finanzas sostenibles, y bueno, es algo con lo cual nosotros queremos acompañar en este evento y durante unos cuantos eventos en adelante. Así que gracias, Bárbara, y el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, María Dolores, por esas palabras tan generosas. Gracias, Fabián, por la introducción. Muchas gracias a Sofi y Marisa por toda la organización y sobre todo a ustedes por acompañarnos hoy. El tema es, tengo un montón de diapositivas que voy a recorrer en 45 minutos. Sepan disculparme si algunas las paso por alto. Y la cantidad de diapositivas es también testimonio de lo vasto que es este tema. Y yo voy a cubrir básicamente 4 puntos. ¿Por qué importa ESG? Fabián tiene una introducción y yo voy a continuar con la misma. ¿Y cuál es el rol de las finanzas en todo esto? ¿Es rentable atender factores ESG? ¿Cómo implementar estos factores en la toma de decisiones de inversión? ESG en Uruguay. Y por último, consideraciones finales. Entonces, ¿por qué ESG?
Y quiero empezar con este cuadro. El Foro Económico Mundial todos los años hace un mapa de riesgos. Y estos son los principales riesgos a los que se enfrenta nuestro planeta en los próximos 10 años. Los 3 primeros son ambientales y los de los principales 10, 5 son ambientales. Y en finanzas, cuando hacemos gestión de portafolio, nosotros nos preocupamos de los riesgos de cola, de los riesgos de muy baja probabilidad y altísimo impacto. Bueno, los tenemos acá. Estas son las cosas que nos van a dar un golpe muy, muy importante, ¿no? No tenemos que ir muy lejos para identificarlos. Y acá las imágenes van en más que 1000 palabras. Texas, el año pasado, 3 días sin luz, cientos de muertos. Esto es India, que es una cosa ya común para ellos, es terrible. Esto es Alemania, más de 100 muertos en una inundación. Esto es California este año. Esto es Europa. Y eso es la realidad en la que estamos hoy, ¿no? Pero el cambio climático tiene cosas que no son evidentes. Todos sabemos de las atrocidades de la guerra civil en Siria, pero es poco evidente que esto empezó con la peor sequía de la historia de Siria, que hizo que los campos fértiles dejaran de ser fértiles, no se pudieran ni cosechar, y la gente tuvo que irse del campo a la ciudad, llegó a la ciudad, no había trabajo, manifestaron y ahí empezó todo esto. El comienzo de la guerra civil de Siria tiene sus orígenes también en un tema ambiental. Y este es el lago Chad en Nigeria, el 6º lago más grande del mundo. Dicen que era tan grande que no se había de un lado a otro, parecía un océano, le decían el océano azul. Bueno, se secó. Y la gente que vivía ahí, que eran millones de personas, luchan por el agua, y todos conocemos Boko Haram, pero es poco evidente que tiene que ver con un tema climático. Atrocidades lo que cometen en la lucha por el agua, ¿no? Entonces, y esto es Medio Oriente. Yo tuve la oportunidad de estar 2 veces ahí. Yo me acuerdo que decía, ¿cómo hay aire acondicionado en las paradas de bus? Yo fui en invierno, claro, imposible ir en invierno. Bueno, la realidad es que la temperatura está subiendo a un nivel donde se va a hacer muy difícil vivir. 400 millones de personas viven ahí. Si no se puede vivir, ¿a dónde van a ir? Y bueno, lo que tienen al lado es esto, ¿no? O sea, si estamos preocupados de la crisis migratoria, donde esto no se contenga, y bueno, por ahora no vimos nada. Y eso es un poco para decir que el tema climático tiene más implicancias, como todo en economía, ¿no? de lo que imaginamos. Y esto es Uruguay. Uruguay no es de los países que contaminan, pero sí es de los países a los que les afecta la contaminación. Y la realidad es que las inundaciones afectan a los más humildes, ¿no? Y más del 70% de la población vive en la costa y nuestras costas están en riesgo. Y bueno, nosotros somos un país de base agropecuaria y sabemos lo que pasa cuando hay sequías y hay inundaciones. Y las proyecciones del Ministerio de Ambiente, según dijo el ministro Peña cuando anunció los objetivos a 2050, es que realmente miles de kilómetros de costa y de tierra fértil están en riesgo. Eso para el caso de Uruguay. Bueno, factores sociales. Esto es las condiciones de trabajo en Asia. Después decimos, ay, ¿por qué vienen todas las enfermedades de Asia? No, bueno, esto es en Honduras, son niñas. Así es como recogen café, con los niños se acuestan, eso no está bien. Y esto es lo que pasa también, ¿no? Entonces, y esto es una empresa que uno de los suppliers, bueno, de los que le vende a Apple, en condiciones que no corresponden, y así es como están durmiendo en la cafetería. Y estos factores sociales y los inversores institucionales que ven este tipo de cosas desinvierten en estas empresas, y ahora vamos a hablar de ello. Y hoy en día con los teléfonos, la verdad es que las movilizaciones se hacen muy rápido cuando hay gran descontento, ¿no? Primavera árabe, Chile, esto es Colombia, esto es Perú. Creo que 2019 Uruguay fue el único país sin revuelta social, ¿no? Y la paz social, qué valiosa que es y qué efímera, ¿no? Los temas sociales son de enorme importancia por muchas cosas más de las que son evidentes. Pero Uruguay también tiene muchísimos problemas que atender en el área social. Y por último, el gobierno corporativo. Bueno, a ver, en el exterior y en Uruguay a mí me gusta una analogía, ¿no? Si yo tengo un conductor que conduce muy mal el auto, bueno, la probabilidad de estrellarlo es enorme. Si yo tengo a alguien que maneja mal la empresa, bueno, ahí vamos. Estos son los últimos 2000 años. Y la realidad es que durante la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la población vivió en extrema pobreza. Y nosotros tuvimos épocas de grandes avances, pero esos no significaron nada para la persona promedio, que lo único que trataba de hacer era subsistir.
Pero algo pasó en un momento que esto empezó con un crecimiento exponencial, el crecimiento del producto y la riqueza per cápita, que de hecho más del 90% de la población vivía en la pobreza y bajamos a menos de 10, ahora después del COVID no sé, es mucho 10, pero realmente miles de millones de personas salieron de la pobreza y eso se llama, entre otros, capitalismo. Y el capitalismo ha logrado producir crecimiento económico y disminuir la pobreza. Pero hay dos cosas que el capitalismo por sí solo, que el mercado por sí solo no logra. Uno es una mejor distribución del ingreso. La distribución del ingreso es cada vez más desigual. Y la otra es el cambio climático, porque no hay incentivos a no contaminar. Cada uno tiene incentivo a producirlo más. Entonces, esto es algo que el mercado no va a resolver por sí mismo y tiene que resolverse de otra forma. Y acá el punto es que los gobiernos por sí mismos no pueden hacerlo solos. Y ahora vamos a ir iterando conceptos. Voy a volver a alguno de ellos. Entonces, acá voy a hablar un poquito a lo que me llamaban hoy finanzas sustentables y el poder del impacto de la industria financiera. Y acá un poquito de historia. Antes, un gestor de portafolios decía, bueno, ¿cómo elijo los activos? Y de acuerdo a cuál con su rentabilidad. Rentable, bueno, lo voy incorporando al portafolio. Después vino un señor Markowitz y nos explicó, no, acá el tema es incorporar activos que se combinen bien entre sí para que el portafolio tenga mejor retorno ajustado por riesgo. Pero ahora se incorporó una tercera dimensión a la toma de decisiones de inversión y es el impacto que tienen nuestras inversiones en el mundo, en la economía. Y esto es tremendamente importante. Y voy a volver a esto después, pero quiero decir que para el sector financiero es una oportunidad enorme. Porque nosotros como industria estamos en falta. Nosotros estamos en una industria, a ver, lo voy a decir de otra forma. Probablemente todos conozcamos a algún médico, tengamos algún amigo médico, y uno dice, ¿y tú por qué estudiaste medicina? Porque quiero curar, porque quiero ayudar. Y cuando uno le va a preguntar a la gente, ¿y tú por qué estudiaste finanzas? ¿Saben lo que responde la mayor parte de la gente en las encuestas? Porque quiero hacer mucha plata. Y cuando es el propósito estamos complicados, y ese es el resultado un poco, vimos la crisis del 2002, vimos la crisis del 2008, fuimos nosotros, la economía financiera, que infectó la economía real, ¿sí? Conflictos de interés, multas a los bancos, estamos en los titulares por las razones equivocadas. Cuando en verdad nuestro rol en la sociedad es tremendamente, es vital. ¿Qué hacen las finanzas? Juntan gente con plata con gente con ideas. Gente con capacidad con gente con oportunidad y así posibilitan que se hagan carreteras, fábricas, escuelas, posibilitan el crecimiento económico, el desarrollo, la creación de empleo y el bienestar social. Ese es el rol de la finanza, no hacer plata para uno, ¿no? Y hoy en día tenemos la oportunidad de hacer una diferencia muy importante. Imagínense que los principales gestores del mundo se paren frente a las empresas y les digan, mira, yo te presto, yo invierto en ti si tú haces esto y esto y esto. El driver de cambio es impresionante, ¿no? El poder que tiene el sector financiero es enorme. Y el sector financiero tiene la oportunidad de tocar la vida de las personas y las familias y las empresas como muy otras instituciones tienen. Entonces, eso es un poco también lo que decimos del lado del CFA. Y acá, a veces, una imagen vale más que 1000 palabras. Y a ver, esto lo practiqué a ver si me funciona. Les quiero mostrar un video de 3 minutos de qué es esto de finanzas sustentables. Esto es de un gestor, X, perdón. Schroeder es el gestor. Parte de la historia. Hay otra parte que les quiero contar. Mobile phones have proved essential in regions of Africa where it's easier to erect masts than lay cables. But increasingly, the benefits of telecommunications go beyond connecting people through calls and texts. One business in particular, Safaricom, has been credited with pioneering a mobile-based payment system in 2007. Called M-Pesa, it's allowed millions of people to make secure cashless transactions by SMS instantly, even where there aren't banks for thousands of miles, and even if they don't have a bank account. Safaricom is the largest mobile network operator in Kenya.
It has an attractive track record of growth and profitability, and its 3G network covers 94% of the Kenyan population. Africa is such a young market. 75% of the Kenyan population is under 35. So we expect businesses and services based on connectivity to boom. But there is another part of the story, which is the transformative effect that M-Pesa has had on society. Before M-Pesa, if urban workers wanted to send money to rural family members, they might have put cash in an envelope and entrusted it to the bus driver. M-Pesa has enabled people to start and grow businesses and access life-changing services. It could pay for an ambulance taxi to a rural hospital in an emergency, such as a difficult labour. It allows farmers to buy crop insurance. It opens up the opportunity to save. In the same way we monitor financial performance, we track the social benefits the business generates. Safaricom commissioned KPMG to quantify its wider societal impact and found that the true value of its business was 10 times its profits and more than 6% of Kenyan GDP. This was driven by direct and indirect job creation, infrastructure and investments. The UN has said that the expansion of mobile money has lifted 2% of Kenyan households above the poverty line. The effect of mobile banking has been even more significant for women. It's helped 185,000 women move from subsistence farming to better paid work. We're looking for businesses that are going to succeed in the long term. And we believe that firms like Safaricom with a purpose beyond profit will be more durable, which could mean lower risks for investors. It should also mean that they're better able to deliver value to all their stakeholders, including, but not limited to, their investors. Y esta es una fintech, que este es el poder también de las finanzas y de la fintech. Y este es un ejemplo. Hay muchas más historias acá de las que se contaron. La violencia doméstica disminuye muchísimo cuando las mujeres pueden cobrar ellas mismas si no tienen la plata en la mano. O sea, el derrame de todas estas cosas es enorme. Y esto es lo que tratan. Es tremendo negocio. Una población que crece, no tienen bancos, usan teléfonos, lo usan como medio de pago, pero además contribuye con la sociedad. Esto es invertir en ESG. Y bueno, muy rápido, ¿de qué hablamos cuando hablamos de factores ambientales? Bueno, disminuir gases de efecto invernadero, disminuir la huella de carbono, cuidar el agua, cuidar los recursos naturales, bueno, cómo manejo los residuos. Y acá esto es muy importante. ESG habla de riesgos, pero habla de oportunidades. Y de eso se trata también, ¿no? Y cuando hablamos de factores sociales, bueno, cómo tratas a tu gente, relaciones laborales, capacitación, salud y seguridad laboral, oportunidades sociales, etc. Y después, bueno, factores de gobernanza, de gobierno corporativo, que voy muy rápido. La línea de tiempo. Esto no es nuevo. De hecho, tiene cientos de años. Esto estaba muy asociado con la parte religiosa, ¿no? Invertir en función de tus valores, tus principios. Pero esta es la etapa moderna. Dicen que empezó con el World Tax Fund, que es el primer fondo que eligió invertir en cosas que no tengan que ver con guerra, ni con armas, ni con nada de eso. Pero acá lo que quiero decirles es, muy rápidamente, la primera etapa fueron 35 años. La segunda, cuando se creó el PRI, los Principles for Responsible Investing, que de hecho en Uruguay hay al menos 2 AFAP que adoptaron los principios y todas invierten con criterio de sustentabilidad, si han adoptado los principios o no. El PRI, la creación de PRI, marca el principio de la segunda etapa, que fueron 15 años. Y ahora esta tercera empezó con el COVID en 2020, y el cambio no es exponencial, yo diría que es explosivo, ¿no? Y métrica que veamos es el crecimiento. Estos son los signatarios de PRI. Y acá les voy a contar cómo lo veo yo, mi experiencia. Cuando uno iba a las conferencias, bueno, con suerte había alguna cosa de ESG. Ahora, después tenías una parte, y ahora conferencias enteras de ESG, ¿no? Cuando yo hice el CFA hace más de 20 años, no había ni gobernanza en el CFA. Hoy no quiero ni saber, pero les cuento que hoy hasta el Certificate en ESG Investing está por salir el Climate Certificate, están pensando en el Impact Certificate, CFA, están pensando en el Natural Capital Certificate y un poquito después en el Social Certificate y el Engagement Certificate. Yo pensé que había terminado de estudiar, por favor, el Climate no lo voy a hacer, no entendí nada cuando estudié. Cuando veo la meta de ahí, el monitor del Ministerio de Ambiente, me vuelvo loca, ya veo que no voy a estudiar lo de clima. Bueno, pero esos son indicadores, ¿no? De lo que es esto, ¿no? Bueno,
¿Y es rentable atender estos factores? Bueno, yo les cuento lo que estudié en el CFA. Básicamente te dicen, agarramos, los estudios no son coincidentes, pero la inmensa mayoría dice que sí es rentable invertir en ESG. La inmensa mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa? ESG está muy correlacionado con tecnología, que fue lo que anduvo bárbaro, y tiene muy baja correlación con metales y con fertilizantes y con minería y con todas esas cosas que anduvieron muy mal. Entonces uno dice, a ver, y aparte en esta crisis, ESG está asociado a calidad, ¿no? Entonces vos decís, bueno, en esta crisis lo que tuvo mejor calidad anduvo mejor, pero ESG anduvo peor. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque lo que anduvo peor fueron commodities, etcétera, etcétera. Entonces, la evidencia que hay indica que ESG, el retorno ajustado por riesgo de invertir en ESG es positivo, ¿sí? Pero no es concluyente. ¿Y por qué, en teoría, perdón que esta versión de PowerPoint es más vieja, entonces por eso me queda, tratamos de ajustar todo, pero bueno, disculpen por eso. ¿Por qué invertir en ESG es conceptualmente un buen negocio? Porque compañías con buenas métricas de ASG, son las siglas en español por ESG, tienen mejor retorno ajustado por riesgo, miden riesgos que de otras formas no se ven oportunidades que de otras formas no las miran, y los que estaban en finanzas, todo esto después se traduce a los modelos, ¿no? A los flujos de fondos. Son compañías más eficientes, con colaboradores más productivos y comprometidos, tienen mejor calidad crediticia, tienen mejor gobernanza, están expuestos a menos riesgos. Y considerar estos factores contribuye a la innovación y introducción de nuevas líneas de productos. Y ahora vamos a iterar con estos conceptos, ¿sí? Y es una herramienta muy importante para manejar el riesgo. Pero además, porque los consumidores lo demandan. En otras partes del mundo la gente quiere alinear su consumo a sus valores. Y eso es un driver muy importante de cambio. Porque los reguladores lo están exigiendo en muchas partes del mundo y lo van a exigir cada vez más. Y porque se está convirtiendo en un estándar, ¿sí? Y acá esto, CFA Institute ha hecho 4 reportes sobre el futuro de las finanzas, este es el 4, y un poco la visión de CFA Institute en este reporte es que Sustainable Investing es crítico para la sustentabilidad misma de inversiones, y eso tiene que ver con lo que decía hoy, ¿no? Con el rol de finanzas tan importante que tenemos, ¿no? Y esto no es una cosa u otra, es lo mismo que hacíamos siempre, agregando cosas nuevas, agregando un lente nuevo, agregando una mirada nueva, no es otra forma de hacer las cosas, es un paso más adelante. Y aparte, it develops deeper insights de cómo se crea valor, ¿no? O sea, tengo otras miradas muy interesantes y considera, ¿se acuerdan lo que dijo en el video? Considera no solamente a los accionistas, considera a varios stakeholders, considera a la sociedad también, a muchos más. Pero ESG también tiene sus detractores, y esta persona se llama Stuart Kirk, y hasta ese día fue el Head of Responsible Investing de HSBC. Y el tipo hizo una conferencia donde dijo, mira, la verdad, yo acá les voy a contar, el Head, por qué no tienen ni que preocuparse por ESG. A mí me tienen harto, dijo el tipo. Escúchame, acá miren todo lo que fue la bolsa, guerra mundial, esto y lo otro, subió sin parar, y ESG, plim. Bueno, dijo lo mínimo. Bueno, y realmente estuvo los 15 minutos, eso fue un jueves. Al día siguiente se viralizó, y el lunes, por supuesto, estaba sin trabajo el tipo, ¿no? Pero bueno, tiene sus detractores. También tenemos a Asu Atamodán, básicamente lo que el tipo te dice, si vos a mí no me mostrás un dato duro, a mí, plim. Y eso es básicamente lo que te dijo el tipo. Está todo el mundo hablando de esto, y yo lo que te digo es que para mí no sé cómo se traduce consistentemente a la evaluación. Y también tenemos a otros, ¿no? Elon Musk no le gusta ESG porque lo bajaron del índice, entonces plum, ya empezó a tuitear todo contra ESG, ¿no? Pero ¿sabés qué? Donde vos, bueno, y otra cosa, perdón, es una cosa que nos está pasando con ESG, es como está de moda, se volvió una herramienta de marketing, ¿no? Entonces hay un dicho en inglés que dice, we have to de-weaponize it, o sea, digo que soy ESG cuando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay un trecho todavía, pero ya los reguladores están atrás de todas estas cosas, ¿no? Y ya hemos visto varias multas e investigaciones y cuestiones por el estilo. Bueno, hacemos problemas de greenwashing. Y acá, hablando de, bueno, los detractores, miren, Boohoo, yo ni la conocía, es una empresa de moda online británica. Bueno, la empresa divino, pero resulta que uno de los proveedores tenía a la gente trabajando en condiciones que no corresponden, y el directorio sabía eso. Bueno, cuando saltó a la luz, el precio de la acción cayó ese día a la mitad y desinvirtieron en la empresa. Ese es el rol de los inversores institucionales liderando el cambio. ¿A vos sabías que trataban mal a la gente? No. Bueno,
Esto es un proveedor de Foxconn, no me salía el nombre, es un proveedor de Apple tremendamente famoso por las controversias. Tuvieron cantidad de investigaciones y Apple tuvo, es más, a partir de los temas en Foxconn, que en otro momento hablaremos más, empezó a hacer auditorías en sus proveedores. O sea, yo también quiero ver que mis proveedores hagan las cosas bien. Ya no es solo yo hacer las cosas bien, ¿sí? Y la realidad es que gran parte de las ganancias corporativas, después vamos a mostrar una estadística de McKinsey, están en riesgo si yo hago las cosas mal, ¿no? Y hablando de inversores institucionales desinvirtieron en Nestlé y en Lindt, dos compañías suizas, porque a los que le proveían granos de café estaban en estas condiciones. Y los inversores institucionales dijeron, hasta que ustedes no tengan a sus proveedores con la gente laburando en condiciones como corresponde, nosotros desinvertimos en ustedes. Ese es el core de las finanzas. Ese es el rol del sector financiero liderando el cambio, ¿no? Bueno, la opinión de McKinsey, 30 a 50% de las ganancias corporativas están en riesgo por temas relacionados, ¿no? Y voy a ir un poquito rápido por algunos slides. Entonces, ¿cómo implementar ESG y por qué es tan difícil hacerlo? Y estos quería un poquito contar, para los del sector financiero, bajar un poquito a tierra, pero voy a ir un poquito rápido y más al final, ¿no? Hay tres grandes formas de incorporar estos factores a la toma de decisiones de inversión. Uno es, hay tres grandes formas. Incorporar los factores a la toma de decisiones de inversión. ¿Qué significa eso? Considerar todo esto cuando yo hago mis modelos de evaluación, ¿sí? Considerarlo dentro de las oportunidades de riesgo y de retorno. La otra es a través de la interacción con empresas que puedo dar esto, por ejemplo, cuando decían, si tú no cambias esto, yo desinvierto en ti. Hay varios ejemplos en la presentación de interacción. Sentarse en las asambleas, votar, hablar con los directorios, presentar mociones. Hay muchas formas de liderar el cambio, ¿sí? Y tiene un rol muy, muy importante los inversores institucionales en eso. Y por último, a través de la interacción con reguladores y hacedores de política. Esos son, a grandes rasgos, las tres formas, ¿no? Y acá el análisis es cuantitativo y cualitativo. ¿Cuál es el problema acá? La gente de finanzas pura y dura le gustan las planillas y esto tiene mucho de cualitativo, de historias. A mí como me encantan las historias me gusta esto, ¿no? O sea, hay que poner una historia atrás de los números, porque estos números puros no es porque a veces los números puros en esto, y después vamos a contar un poco más, faltan datos también, y después vamos a hablar de eso. ¿Cómo lo bajo? Bueno, estos son los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas a los que adhirieron los países. Y básicamente, a través de esto es que quieren encarar los mayores problemas, los problemas más significativos del mundo, ¿no? Entonces, hay 17 objetivos, 169 metas, y cuando uno mira y dice, bueno, ¿con qué objetivo estoy contribuyendo? Esto es algo tremendamente usado, y perdón que no me detengo en ello. Entonces, yo aquí trato de contar todas las diferentes formas de incorporar ESG a la toma de decisiones de inversión. Exclusiones es la más vieja. Yo lo invierto en cosas que hagan esto y lo otro. Después, de esta clase, de las automotoras, la mejor, ¿no? Por eso, best in class. Y después, bueno, perdón que si me avanzo, si no llego y me paso el tiempo que me asignaron, ¿está? Y después, acá cuando hablamos de la titularidad activa, lo que decía hoy, el votar en asambleas, etcétera, etcétera. Y después, un tema que voy a pasar rapidito, es decir, hay diferentes factores que son materiales para diferentes tipos de compañías. Los factores que son materiales de ESG en compañías mineras o que producen biocombustible no tienen nada que ver con los factores que son materiales para un banco. Entonces, yo tengo el SASB, el Sustainability Accounting Standards Board, que tiene un mapa de materialidad, son 77 subsectores, y acá traje el sector bancario, y obviamente los factores más importantes, seguridad de la información, acceso a la información, diseño de productos, etc. Cuando yo voy a otro tipo de compañías, las emisiones de CO2 son más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es material y qué no? Bueno, como analista, yo lo que tengo que analizar es lo material. Lo que no es material, es obvia la respuesta. Bueno, fuente de información. Este es otro de los temas. Este es otro de los grandes temas. Ahora vamos a volver a hablar. Pero básicamente lo que tengo es el reporte de corporativos, cuestionarios que se entregan a la compañía. Bueno, mira, yo te hago esta serie de preguntas. Se consulta a expertos, si hay que consultar a expertos, ahora hablamos de eso. Y después research propio, ¿no?
Pero fíjense la cantidad de proveedores que hay. Acá estoy tomando otro fondo de inversión, los proveedores diferentes que tienen. Y tienen muchos, y aparte ahora vamos a ver, hay veces que un proveedor tiene una opinión y otro tiene la opinión contraria, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la existencia de datos es otro de los problemas. Y acá un poco lo que quiero bajar un poquito más a tierra es, luego de todo el análisis, ¿qué ajustes se hacen? Bueno, se hacen ajustes a proyecciones de ingresos, costos, proyecciones financieras. O puedo hacer ajustes a la tasa de crecimiento. Es muy común, como muchas veces hay tantos factores desconocidos, se hace un descuento o se toca la tasa de descuento. Se sube o se baja la tasa de descuento en función del riesgo percibido en factores ESG, ¿no? Después hay otros que básicamente decís, bueno, ¿cuál es el múltiplo, el price earnings o el price sales? Bueno, si es una compañía que atiende los factores ESG, subo el múltiplo en 2 puntos. Por ejemplo, esas son diferentes formas de integrarlo, ¿no? Bueno, perdón que voy rápido. Y acá compartí un par de ajustes que están en la presentación y la vamos a dejar colgada, así que voy a ir a una parte que sea un poquito más intensa. ¿Por qué es tan difícil atender los factores ESG? Para empezar, ¿por qué ESG es multidisciplinario? Para analizar esto, yo preciso economistas, gente que entienda de clima, de ambiente, de arquitectura, para ver las ciudades que se inundan, que no se inundan, que pasan, gente que entienda de biodiversidad, de mar, o sea, realmente es impresionante, es tan rico esto, y por eso también los equipos de inversiones muchas veces contratan a especialistas. El que sea tan multidisciplinario y toque cosas que yo ni siquiera me imagino, también es complejo, agrega la complejidad. Terminología imprecisa, y hay veces que decimos lo hemos para 2 cosas diferentes y no estamos ni siquiera de acuerdo con lo que estamos nombrando a veces, ¿no? Bueno, falta una taxonomía, no hay una lista exhaustiva de cuáles son los... No hay una coincidencia, teníamos el SASB recién, ¿no? Pero la análisis de materialidad, pero ni siquiera en eso coincidimos, ¿no? ¿Cuáles son los factores materiales para un sector y a la compañía? Acceso a datos. Todavía hay una enorme escasez. Imagínense que tengo que hacer la contabilidad de cualquier forma. Bueno, más o menos eso es lo que me está pasando acá. Y después, a ver, ¿cuándo va a pasar el efecto, la cuestión esta climática? ¿Y cuál va a ser el impacto? ¿Y cómo predijo las ganancias y las pérdidas? Porque aparte una de las cosas que dijo Kirk de HSBC, dijo, a ver, ¿qué me importa a mí lo que va a pasar en 20, 30 años? No me rompa más los cocos. Digo, el tipo, a mí me importa lo que va a pasar ahora. Y eso es lo que pasa en la industria. Les preocupan las ganancias y las cosas de largo plazo. Y bueno, en el largo plazo ya sabemos lo que nos dijeron que estamos todos con las patitas para adelante. Bueno, esa es parte del problema, ¿no? Lo difícil de cuantificar y el horizonte de largo plazo. Y después otra cosa más, y es cuando uno habla de las emisiones, son las emisiones directas, ¿no? Las emisiones nivel 1, las emisiones nivel 2 o Scope 2 son las emisiones que se producen en la energía que yo compro, ¿no? Después vemos los certificados de energía renovable de UTE, acá tienen que ver con esto. Y las de nivel 3 es toda la cadena de suministros, los insumos que yo compro, todo lo que se contaminó antes y los productos que yo vendo, todo lo que se contamina después. Yo vendo un producto que va a un supermercado, es el traslado al supermercado, el que contamina estando en el supermercado, el traslado al consumidor, lo que tiene. Y lo que me pasa es que es muy difícil determinar esto. Esto son todos estimados y el estimar esto es un problema al cubo, ¿no? Entonces eso vuelve en parte más complejo todo. Esto es un poquito para explicar y después, bueno, ¿y a qué me adhiero? ¿Y qué no? Bueno, acá, si hubieran puesto todos, no me entraban ni toda la presentación y me suspendían acá, no me aceptaban en la academia. Pero esto es parte de lo que me pasa. ¿Y a qué adhiero? ¿Y qué principios adhiero? Y viene una empresa y me pide tal información y la otra, yo como empresa para reportar. Las empresas te dicen, nos vuelven locos, ¿no? Bueno, diferentes formas de reportar. Reportar es tremendamente complejo, es todo un tema en sí mismo y hay expertos que acompañan a las empresas en cómo reportar. Y después tenemos las calificadoras, y para terminar de completar esto, Uruguay, si no me equivoco, hay 5 calificadores que califican la deuda uruguaya, 5, corregime si no, y todos los califican más o menos igual porque analizan lo mismo y la misma información y lo que buscan es analizar la capacidad de repago, la probabilidad de repago en tiempo. Ahora, lamentablemente, cuando nosotros miramos los que califican ESG, las principales son MSCI y Sustainalytics y hay cantidad de empresas que una la califica re bien y la otra re mal.
Entonces decís, imagínate que Uruguay no deja que triple A y triple C, ¿qué hacemos? Bueno, esa es la realidad en ESG. ¿Por qué? Bueno, porque analizan otra cosa, porque tienen modelos diferentes, porque no analizan lo mismo, porque no tienen la misma mirada y todo se complejiza. Y por eso también hay tantos equipos internos que lo miran. Y también porque lo que dicen es cuál es el riesgo de ESG al que se enfrenta esta empresa. Miran cosas diferentes. Y después tenemos cantidades fuertes de datos. Ya ahora la depresión termina prontito, ya la pronto voy a empezar. Y un motivo adicional de confusión es que estamos, como el otro día me decía Diego Pereira, en la frontera del conocimiento con todo esto. Estamos aprendiendo y aprendemos a medida que hacemos. Y eso es una forma muy incómoda de aprender para los seres humanos. A nosotros nos gusta que nos expliquen, y a mí ni que hablar. ¿Y saben quién está acostumbrado a aprender mientras hace? Los científicos. Estos sí están acostumbrados a vivir en modo exploración, a vivir con la apertura mental que tenemos que tener ahora para entender todas estas cosas. Aceptar que estamos aprendiendo. No volverme loco por todo lo que no sé, por todo lo anterior. Yo leía todo lo anterior, ya me volvía loco. No, bueno, pero otra gente se lo toma de otra forma y como una oportunidad. Los médicos en la sala de emergencia, cuando prueban a ver cómo hacen para sacar al paciente adelante, y miren dónde tuvimos que aprender a vivir de esta forma. Con el COVID, que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y la incertidumbre era enorme. Entonces, esa es un poco la mentalidad que tenemos que tener con esto, que no nos es... Y ahora voy a las dos últimas partes. Voy a terminar a tiempo. No, me gusta la cumplir. Bueno, ¿y por casa cómo estamos? Y vamos a hablar del gobierno y del sector financiero, ¿no? Hay muchas cosas a hacer a nivel de empresas, pero eso no lo vamos a tocar acá. Y la realidad es que Uruguay se destaca en factores ESG. Esta es una calificación de MSCI y fíjense, Uruguay, ¿no? Es de los países líderes en lo que factores ambientales corresponde, y esto es en gran parte por la reconversión que hizo de la matriz energética, además de ser un país de fuente agropecuaria, ¿no? Bueno, en factores sociales, Uruguay se destaca a nivel global en cobertura de seguridad social. Prácticamente el 94% de la población uruguaya tiene algún tipo de cobertura de seguridad social. Y cuando miramos en la comparación de América Latina, somos el país con la mayor clase media, con la mayor equidad en la distribución del ingreso, con el mayor ingreso per cápita, entre otra cantidad de indicadores. Y Uruguay también y sobre todo, y es el gran orgullo que tenemos que tener, se destaca en los factores de gobernanza. Uruguay es la única democracia plena de América Latina, es un bastión de estabilidad institucional y política, y vaya que es un capital tremendo eso, ¿no? Es en América Latina, bueno, la única democracia plena, número 1, respeto de la ley, dice libertad, menor percepción de corrupción. Nosotros nos paramos sobre muchas fortalezas, pero también hay muchos desafíos por delante. Y yo, mirando un poco las exposiciones del ministro de Ambiente, hice un punteo. Agua potable, dijo que a la iba a costar 288 millones de dólares, ponele 200, un montón. Saneamiento, dijo que el desafío son 900 millones y que la primera etapa son 250. Y después todo esto otro todavía no está cuantificado. Reducción de plástico de un solo uso. Gestión de residuos, que estamos, pero no mal, bastante mal, peor que mal. La fabricación de biocombustibles, qué hacer con todo eso. Y todo esto requiere de inversiones, ¿no? Y después, bueno, más allá de las inversiones, siempre tenemos la segunda transformación energética del hidrógeno verde. Es una oportunidad gigante que hay que financiarla. Bueno, centros educativos, tenemos el déficit social, hay centros penitenciarios. Y acá es que el sector financiero tiene de vuelta un rol tremendo a jugar para canalizar los fondos, para apoyar con todas estas cosas, ¿no? Y acá quiero contar un poco porque en Uruguay se hacen más cosas de lo que parece. Y voy a empezar con los principales inversores institucionales de nuestro país. Las AFAP, desde que se crearon en el 96, invirtieron 5.500 millones de dólares en inversiones en el sector productivo. Y 65% son en el interior de Uruguay y 95% son sostenibles. Uno recorre el país y ve la huella de las AFAP con más de 100.000 hectáreas forestadas, más de 60 millones de dólares en parques eólicos. Hablamos de la transformación energética. Bueno, acá están las AFAP y los multilaterales atrás. Más de 100 centros educativos increíbles se construyeron con dinero de todos nosotros, ¿no? Y acá bueno, un centro penitenciario así. La verdad que los presos es otra forma de vivir en estas condiciones, rehabilitarse en estas condiciones para la gente que trabaja ahí, ¿no?
Así que bueno, recambio de luminaria en Canelones, recambiando otra luminaria, es más eficiente y consume menos, se repaga prácticamente solo. Y acá, bueno, yo podría contar tantas cosas hablando del poder del impacto. Cuando el otro día que estaba en la conferencia de Mercado de Capitales, ¿quién estaba ahí cuando Uruguay en 2002-2003 hizo las emisiones y se las compraron las AFAP? Estuvieron siempre ahí. Y la verdad es que hablando de la importancia de tener un mercado, personas capacitadas, calificadas, operando, levantando el estándar de profesionalismo, de ética, el impacto acá es mucho más grande del que es evidente y todos nos imaginamos. Pero yo acá este año me enteré de una iniciativa que me parece el ejemplo a seguir. Las 4 AFAP consensuaron un formulario de solicitud de información conjunta que le mandan a las empresas en las que invierten. A ver, la empresa recibe un formulario que hay que ver lo detallado que es, con preguntas generales de gobernanza, factores sociales y factores ambientales, a medida de cada sector de actividad. Yo llegué a ver uno de 21 páginas, con un nivel de detalle y profesionalismo. Yo soy una empresa, y vienen los principales inversores nacionales y me dicen, mira, a mí me interesa esta información. Yo por lo menos me pongo a trabajar y digo, esto es importante, ¿no? Y las AFAP compiten entre sí, y vaya si compiten, pero cuando tienen que cooperar, cooperan en lo que yo creo que es el mejor ejemplo del sector financiero que encontré en Uruguay para liderar el cambio. Les pregunté y me dijeron que la mitad de las empresas ya les respondieron y además se juntaron, claro, las empresas ya, ¿cómo? ¿Qué es esto? Le dijeron algunas. Bueno, se sentaron con ellas a ayudar, a colaborar, a conversar. Los 4, y ¿sabés qué? No solo eso, sino que los 4 se juntaron y dijeron, mira, no vamos a mandarle un formulario cada uno de nosotros. Vamos a mandarle un formulario, así no tienen que completar 4 cosas diferentes. Les facilitamos la tarea, nos lo devuelven y cada uno lo realiza por su lado. Este es un ejemplo. La verdad me saco el sombrero. Y además de muchas otras cosas que hicieron. Después, nosotros tenemos al sector financiero con una vocación enorme de contribuir con sus desafíos, muchos, pero ya hay bastantes productos y hay otros que ni siquiera se ven. Por ejemplo, hay mucho préstamo para silvopastoreo, perdón si lo dije mal, o para manejo de residuos o cuestiones por el estilo, que como no medimos el impacto no entra en eso, pero son inversiones que van hacia sustentabilidad. Y hay muchos productos que sacaron y yo veo enorme vocación por colaborar. Todavía falta, pero yo creo que vamos a ver bastante. Y cuando uno mira las compañías de seguros, también aún hay poco, pero me contaron que tienen varias iniciativas y tremendamente interesantes que contribuyen. Y después cuando uno mira a estos agentes, asesores de inversión, gestores de portafolio, manejan en Uruguay, desde Uruguay, 31.000 millones de dólares, miles de clientes. Esta gente que hace banca privada uno a uno, si empieza a hablar de estos temas y canalizar los fondos hacia esto, el poder del impacto es gigante. Y otras instituciones que dejan huella, vaya si le debemos a los multilaterales. Mirando un poco la página del BID, el BID hoy tiene préstamos outstanding al sector privado por más de 1.300 millones de dólares. Cuando uno mira las empresas líderes en todo esto, ves que son empresas a las que originalmente le prestaron los multilaterales y les pusieron condiciones de sustentabilidad. Y estas son las empresas que hoy son líderes en todo esto. Ellos nos empujaron y nos lideraron el camino. Naciones Unidas, con el fondo de RIF y dando apoyo técnico al gobierno junto al BID. Es más, en lugar de hacer cada uno por su lado, se juntaron el BID y Naciones Unidas para trabajar en conjunto y acompañar a nuestro país, al sector privado, al sector financiero. Tenemos el privilegio de tener estas instituciones acá liderando el cambio, ¿no? También la CAF. Bueno, y después la ANDE y la ANDE. La ANDE tiene préstamos para pequeños emprendedores con incentivos de sustentabilidad, y la ANDE vaya si tiene incentivos también en sus planes y las cosas que hace. Hay tanta cosa envuelta, estamos hablando solo del sector financiero. Y hay otro rol muy importante de las agencias de certificaciones, hablando de datos. Me dice que hace tal cosa, pero bueno, contame, ¿cómo le evito el greenwashing? Y con este tipo de cosas. Y LSQA, que es la mayor empresa de certificación y calidad, y bueno, yo no lo digo muy bien, tiene varios sistemas de gestión ambiental relacionados a energía, pero además desarrolló estos sellos, que son sellos homologados internacionalmente, estoy buscando la terminología,
y hechos a medida de la realidad uruguaya. Porque si a mí me traes un sello que está hecho para otro lado, y capaz que yo no lo puedo hacer acá, por ejemplo, la certificación más es de construcción, contemplando los materiales que se usan en Uruguay. Este desarrollo de certificaciones a medida para nuestro país y homologados en el exterior es un esfuerzo enorme y un aporte enorme. Nosotros estamos exportando leche en polvo a China con certificación, creo que grass-fed, y estamos exportando carne carbono neutral a Suiza y a Alemania con estos sellos. Y el día de mañana, cuando vayamos al supermercado, vamos a ver, así como miramos que no sé qué, que los sellitos de las grasas y no sé qué, bueno, vamos a mirar el sello de sustentabilidad. Bueno, y ahora los 5 minutos finales a las consideraciones finales. Y acá quiero repasar un par de cosas más. Uruguay en el 2017, en el 2016, Acuerdo de París en 2015, en el 2016 nosotros nos adherimos al Acuerdo de París y en 2017 establecimos nuestros compromisos. El gobierno, eso fue el gobierno pasado, y el actual los tomó y los hizo propios. Y el gobierno pasado en 2019 se comprometió a poner objetivos al 2050 y el año pasado el gobierno actual los hizo. Pero acá lo que quiero contar es, Uruguay asumió compromisos importantes, astringentes, desafiantes. Y son compromisos que se publican. Si uno va a la página del Ministerio de Ambiente, puede mirar una cantidad de información en tiempo real, todos los compromisos, su ficha técnica. Acá tengo un ejemplo. Estos son algunos de los compromisos a los que nos adherimos. Estos 3 que tienen que ver, hay 3 tipos de compromisos emisiones como porcentaje del producto, como porcentaje de la producción ganadera y después de biodiversidad. Y estos 3 son los indicadores de emisiones como porcentaje del producto y el grado de cumplimiento, y es de los pocos países del mundo que no solo mide, sino que transparenta la información. Y este cuarto, según me explicaba el Ministerio de Ambiente, no es ningún compromiso asumido por Uruguay. Parecería que es el indicador que comunicaron, que en principio podría ser el indicador, uno de los 2 indicadores que se seguirían con el bono sostenible que emitió Uruguay, que está planificando emitir el país. Y acá quiero contar 2 cosas más. Las imágenes valen más que 1000 palabras. Este día, a ver, yo no sé, este es el día que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, comunicó los objetivos al 2050. Esto fue a fines del año pasado. Y ese día lo hizo con la presencia del presidente de la República, la ministra de Economía, el ministro de Industria y el ministro de Ganadería. Yo no sé cuántos países anuncian sus compromisos ambientales con este nivel de compromiso. Y del otro lado estaba el resto de los ministerios, ¿no? Y esto es un poco a la uruguaya, ¿no? Y acá estoy hablando de compromisos asumidos en el gobierno anterior, que el actual los hizo propios. Y esta foto muestra, ¿no?, el compromiso de nuestro país. Nosotros ya estamos acostumbrados a que el manejo de la deuda en este país sea una política de Estado, que atraviesa administraciones y la política no se cambia, que tenemos diferentes partidos en el gobierno y ahora parecería que la política ambiental corre por esos caminos, con un compromiso tremendamente sólido. Y la ministra de Economía y el director de la Unidad de Deuda más de una vez dijeron que los objetivos de la política económica y de financiamiento se están alineando como señal de compromiso con la política ambiental. Y esta es una apreciación mía totalmente personal. Cuando yo miro lo complejo que es el trabajo interministerial y el equipo que se precisa para decir, bueno, cuáles son los indicadores, cómo los seguimos, cómo los monitoreamos. La demora un poco en la emisión del bono, para mí es testimonio de la complejidad, que sería muchísimo más fácil emitir bonos con lo fácil que es para Uruguay. Y sin embargo, yo creo que que estén intentando hacer esto de esta forma es una señal de liderazgo y de un compromiso enorme de nuestro país con este tipo de políticas. Esto de vuelta lo saqué del CFA Institute de Sustainability and Investment Management. Y bueno, ¿qué precisamos? What are the enablers, lo que van a posibilitar este cambio, ¿no? Compromiso, el apoyo de los líderes, porque sin esto no va a caminar. Bueno, tener plata, acceso a datos, bueno, más ratings de ESG, tecnología, inversión en tecnología y gente, ¿no? Y acá
voy a ir cerrando un poco yo y qué es lo que veo. Yo creo que, y aspiro, que vamos a ver una etapa de creciente colaboración. ¿Y qué quiero decir también con esto? Nosotros nos enfrentamos a muchísimos desafíos, en muchos sentidos, también en este. Y es clave para salir adelante la participación público-privada. Porque son cosas que no vamos a sacar adelante. Los gobiernos solos no pueden y no tienen plata, es algo que tenemos que apoyar todos. Si no hubiera sido por la participación de todos, no hubiéramos tenido vacunas en el tiempo que las tuvimos. Y eso es solo un ejemplo de todo lo que podemos hacer colaborando, ¿no? Bueno, vamos a tener que laudar terminología, taxonomía, hablar todos de lo mismo, adaptar el marco jurídico y regulatorio, o sea, hay mucho por hacer. Vamos a ver instrumentos financieros novedosos. Diego de vuelta me contaba, el otro día me mostraba la cantidad de banca ética, cómo te muestran lo que financian, crowdfunding, crowdlending, la forma de decir, bueno, yo quiero prestar, a ver, entro acá y digo, yo quiero prestarle a este proyecto a otro. Hay tantas cosas que me imagino que vamos a ver en el futuro cercano, tanta innovación. Precisamos capacitación, entender de qué se trata esto. En ese sentido, agradezco que la verdad es que estoy acá porque me dijeron, mira, me gustaría que hables de este tema. Así que eso no fue mérito mío, pero todo este tipo de charlas, yo la verdad que agradezco la oportunidad y creo que son muy constructivas. Vamos a ver muchísima innovación. Y bueno, pensamos datos, información, y acá quiero volver a eso, ¿no? A la importancia del propósito. Y en esto yo creo que tenemos todos los incentivos alineados. Entonces es una oportunidad preciosa de trabajar en equipo, ¿no? Y esto es un tema de personas, de trabajar en equipo. Y acá también quiero hacer esta última reflexión. La oportunidad que tenemos como país. Uruguay es un país chiquito, que está al alcance de la mano de todo, que todos nos conocemos y que podemos trabajar en equipo, ¿no? Y aprovechar, Uruguay ya está en una posición destacada en lo que es todo esto. Entonces, parándonos sobre eso. Y yo también creo que con lo que está haciendo el gobierno en las sillas que tienen en los comités internacionales y lo que está tratando de hacer con la política ambiental y la emisión de este bono, básicamente yo creo que todo eso tiene un derrame muy importante sobre las empresas y la economía en general. Entonces, bueno, el sector público dando el marco y la verdad que los privados somos los grandes enablers, ¿no? Los implementadores. Y un poquito esa es un poco como yo lo veo, ¿no? Trabajo de equipo y una oportunidad preciosa que tenemos para diferenciarnos. Todos hablan de Uruguay por el COVID, por esto, por lo otro. Uy, qué estable, el único sin problemas, qué bien el manejo de la deuda, cosa. Bueno, acá tenemos una oportunidad preciosa más y bueno, y eso es lo lindo de esto. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia hasta en la tontería de decir, voy a comprar de un lugar que haga las cosas bien. Cierro la camilla cuando me cepillo los dientes, ríanse, pero a mí mis padres que inmigraron de Europa, eso, y entonces apagar la luz, son tonterías. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. Así que bueno, sin más, agradecerles. Acá hay mucha gente que puede responder. Bueno, para mí mira esa. Bueno, muchas gracias. Bueno, y aparte ya no fueron 45 minutos, fueron 50, me pasé. A ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando hablaste de las calificadoras de riesgo, nombraste solo una. ¿El resto de las calificadoras está incorporando esto? ¿Y de qué manera lo rankea cuando dan la nota final? Porque por lo que vi, es bastante complejo que se pongan de acuerdo entre distintos. Sí, mira, vos tenés las principales calificadoras que califican riesgos ESG son Sustainalytics y MSCI. Y ambas tienen metodologías diferentes y ahí radica el problema. Moody's está incorporando ESG, además también a su evaluación soberana. Y Fitch tiene un área que se llama Fitch. Está por ahí. Sustainalytics Fitch Sustainalytics. No, es Sustainalytics. A ver,
Pero es independiente. Sí. Pero capaz que tu pregunta, Dolores, era si era la misma calificación. En realidad son dos calificaciones. Claro, son calificaciones separadas. Bien diferente de la calificación de deuda. Todavía no la incorporo. Igualmente, a ver, capaz que alguien en el público puede contestar mucho mejor que yo, no quiero, bueno, no. Pero las calificadoras, todos están crecientemente tomando en cuenta los factores ESG a la hora de calificar y analizar inversiones. Pero son cosas diferentes. La calificación de deuda es una cosa y la calificación de ESG básicamente en general lo que miden es los riesgos a los que se enfrenta la empresa con todos los temas ESG. Y otra cosa que no dije, vos tenés una forma de analizar, lo encarás cuando haces evaluación de acciones, que cuando haces evaluación de bonos corporativos, que cuando haces evaluación de deuda soberana. Son diferentes los encares. Yo la mayor parte lo hablé para la evaluación de acciones, ¿no? Perdón que no hice esa aclaración. Y te confieso que no soy experta en las taxonomías. No, todavía no, y no creo que lo sea, perdón. ¿No? A ti. Tengo la pregunta. Y perdón que no tengo la respuesta. No, está perfecto. Muchas gracias, Bárbara, primero por la charla y luego voy a complementar la respuesta. Muchas gracias. Respecto de metodologías de calificación, en particular en Uruguay, hay dos metodologías inscritas, ¿sí? Solamente para calificar desde esta perspectiva títulos, ¿sí? Pero hay únicamente dos metodologías, creo que una de Fitch, no recuerdo perfectamente la otra si es evaluadora latinoamericana o cuál, pero los invito a visitar el registro. Muchas gracias. Hago una pregunta, sí. Por favor. Me gustaría ver un poco desde tu experiencia cómo pensás que de alguna manera si esto de ingresar, ¿no? Sobre todo pensando desde la perspectiva del institucional, del inversor institucional, no desde las empresas, ¿sí? Con el mercado que hoy tenemos, ¿no? Actual en Uruguay, quiénes son nuestros grandes inversores institucionales, cómo puede ser un proceso, ¿sí? De inversión en esto, porque cuando tú hablaste en un momento de desinvertir, quizás no es una opción muy valedera para nuestra situación particular, sino otras opciones a través capaz de participación en asambleas, pero quizás esa opción no la visualizo con tanta facilidad de implementar localmente. Muchas gracias por esa pregunta. La verdad que la desinversión históricamente, y de vuelta, si alguno quiere comentar, porque acá tenemos inversores institucionales en el público, por favor. Pero la desinversión históricamente era una de las grandes formas de invertir en eso. Yo decía, esta es de las cosas mal, yo desinvierto en esa empresa. Pero luego con el paso del tiempo dijeron, pero pará, si en vez de desinvertir no la acompañás a cambiar, a mejorar, y otra cosa es invertir en ESG, no solamente invertir solo en empresas que hacen energías renovables y cosas, también es invertir en compañías que contaminan y contaminan cada vez menos, acompañarlos y liderar. Y ahí, Patricia, tenés un muy buen punto. En el mercado de capital es tan pequeño, hasta desinvertir puede tener otro tipo de efectos. Entonces, ese rol que además mostré de la SAFAP, pero también entiendo que lo hacen muchos bancos, de acompañar a las empresas y acompañar el cambio y liderar el cambio, es la forma que ojalá, porque aparte un inversor institucional que tiene tanta casuística y tiene un equipo de inversiones, la verdad que está en una posición inmejorable de decir, che, ¿y qué te parece esto? Y fíjate esto y fíjate el otro. No sé si respondí. ¿Ahí quería hacer un comentario? No, simplemente acotar. Perdón que presento a Agustín Yanidis, el gerente de inversiones de República FAB, el principal inversor de nuestro país, y bueno, felicitaciones a ti. Gracias por la presentación y estoy de acuerdo que el formato que tiene el mercado digital, sobre todo valores en Uruguay, plantea algunos desafíos y particularidades a la posibilidad, por ejemplo, de desinvertir, pero también por otro lado te presenta alguna opción. Cuando uno compra acciones, la que no desinvierte sigue con esa empresa de forma indefinida. En el formato de fideicomisos, también nosotros de nuestro rol es dejar claro a los gestores que nosotros estamos en una evaluación constante de ellos. Y en la medida que el fideicomiso van cerrando sus ciclos y se van emitiendo nuevos, eso es una forma también que tenemos para presionar o buscar incentivar que tengan las prácticas adecuadas, tanto en términos ambientales como en otros aspectos más tradicionales de la gestión de la situación.
Muchas gracias, Agustín. ¿Sabes que uno de los bancos con los que conversé, por cierto, los más grandes, me mostraba cómo antes de dar un crédito, les preguntaban, bueno, ¿cómo son tus prácticas ambientales de manejo de residuos, esto, lo otro? Son señalizaciones muy importantes, ¿no? Bárbara, hablaste mucho del tema de materialidad y la diferencia que hay. A ver, lo viste mucho más del lado corporativo. Yo lo estoy un poquito más del lado soberano. ¿Crees que en algún punto va a haber una convergencia? Porque existe convergencia en soberanos en más o menos qué es lo que es material o no, por lo menos los índices todos llegan a algo medio parecido, pero en el sector corporativo, ¿no? ¿Crees que se va a terminar sucediendo como lo que pasó con las calificadoras de riesgo, que empezaron muy divergentes y luego terminaron midiendo lo mismo, digamos, en la parte corporativa? ¿Sabes lo que me pasa con esto? No, yo creo que es más difícil y de vuelta, no te quiero dar una respuesta contundente en esto porque sería, no me animo, pero sí lo que me pasa es que las calificadoras miran y miden más o menos todas lo mismo. Y en ESG es tan diferente un país como Uruguay que un país con otras características, que la convergencia va a ser un poco más desafiante. No sé si alguno quiere comentar algo, pero yo creo que va a ser un poco más desafiante eso, ¿no? ¿Y qué pasa? De acuerdo a lo que tú mires, de acuerdo a los insumos que tú tomes, es un poco la calificación y la consecuencia que vas a tener hasta que... Entonces, además de la falta de taxonomía, tenemos un tema de diversidad tan grande con lo que es ESG que lo veo un poquito más complejo. Ahora, con los gobiernos lo que es más importante es el tema gobernanza. Y ahí sí, pero en todos es importante la gobernanza. Pero en gobiernos es mucho más importante eso que otros. Los sociales, por supuesto, también se levanta un país, bueno, pero y ahí... Ayúdenme los que más saben, pero ahí creo que puede haber una mayor alineación, pero todo lo que es ambiental lo veo más compleja. Los riesgos a los que se enfrenta el país, a ver, concretamente, son países con gran riesgo ambiental, y bueno, estás expuesto a tener que reconstruir muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? te puede pegar. Ahí, voy a hacer un comentario. Por favor. Justo estuvimos viendo a ver cómo se interlazaban las calificaciones de riesgo crediticio con las calificaciones de riesgo ambiental y social y la de gobernanza. Y hay un tema en el que se fundan, porque los temas de gobernanza sí son tenidos en cuenta hoy ya en las calificaciones de riesgo, en particular en los países. Hay países que tienen toda la métrica bien, el Excel anda fantástico y la calificación es muy mala. Y es 2 pasos para acá. Yo lo vi. Standard & Poor's califica muy mal a Paraguay. Entonces dijeron, pero si la métrica está bárbara, el déficit fiscal está bien, el crecimiento bárbaro, la inflación es baja, ¿qué pasa? Bueno, tiene un problema de corrupción, le dijo la analista de Standard & Poor's. Entonces eso es gobernanza, ¿no? O sea, el imperio de la ley, las buenas prácticas de gobierno, de políticas públicas, el ataque a la corrupción. Entonces, en las calificaciones de riesgo crediticio sí ya se están teniendo en cuenta muchos de los factores de gobernanza y no los ambientales y los sociales, ¿no? Y ahí tenemos el tema de la taxonomía, ¿viste? Porque ¿qué vamos? ¿Por la ODS o para los ASG? Que no son los mismos, pero se parecen. Entonces, el problema es cuando de los 169 métricas que tenés de ODS, de las metas, y bueno, ¿cuáles son también metas de ASG? Y bueno, algún día van a converger, como debe haber pasado con la calificadora de riesgo. Está buena el desafío que me hizo Agustín, ¿no? Y me cambio de sombrero del lado de los gestores de portafolio. Es un desafío que lo estamos tomando naturalmente. Las multilaterales, la CAF, en septiembre se sentó el nuevo presidente y lo primero dijo 3 cosas. Una de ellas fue: vamos a hacer Banco Verde en Latinoamérica y vamos a hacer todas nuestras inversiones siguiendo los criterios ODS. Hoy, ¿qué está haciendo? Está moviendo el banco. O sea, tenés que cambiar toda una estructura de gestión rumbo a eso. La velocidad, y bueno, será la que se puede hacer. Lo importante es, de arriba para abajo, es lo que vamos a hacer, hagámoslo, y bueno, ir fijando metas y ir alcanzándolas. El cuestionario que están
proponiendo la FA por ahora es de, bueno, a ver dónde estás, y después va a empezar a decir, bueno, decime cómo está mejorando. Uy, Magdalena preguntó. No, gracias, Juan. No, solo compartir una reflexión de lo que me parece, pero lo quiero compartir con ustedes. Aprovecho a presentar a Magdalena Peruti, ella es líder en KPMG en todo lo que es esto, así que gracias por tu intervención. Entonces, a ver, un poco también alineado a lo que decía Fabián, lo que nosotros estamos viendo es un movimiento de la disponibilidad de fondos, o sea, de la oferta de dinero, dónde están los dineros, y cuando uno va a buscar financiamiento para proyectos, lo primero que te preguntan los fondos o los inversores institucionales es, bueno, ¿cómo contribuye esto o a objetivos de ESG o los objetivos de sostenibilidad? Ahora, no lo veo tan así en un tema de pricing, es decir, el precio de la deuda, el precio al que consigo los fondos realmente no está cambiando. No estoy viendo algo concluyente en que es más barato tomar deuda si contribuyo que si no contribuyo. Ahora, el problema que me enfrento es un tema de disponibilidad. Son muchísimas más las puertas que logro tocar y abrir si logro demostrar que el proyecto al cual estoy encontrando financiamiento es una empresa que está comprometida o que contribuye, o mismo ese proyecto va a servir para, que si eso no está pasando. Entonces, no sé si es algo que Bárbara, vos también en tu experiencia lo ves así en cuanto a disponibilidad, pero no a pricing, y nada, compartir esa reflexión. Muchas gracias por eso, porque es así como lo había comentado, cuando uno mira la emisión de bonos sustentables, y la verdad que la diferencia de tasa de pricing no es grande, y los estudios, pero sí hay muchos inversores institucionales que tienen como objetivo, y cada vez hay más fondos que su objetivo es invertir en cuestiones sustentables, verdes, azules o sustainability linked bonds. Entonces, en ese sentido, la disponibilidad, hay bancos acá que te dicen, mirá, de casa matriz, nosotros tenemos muchos bancos multinacionales con objetivo de casa matriz muy alineados con todo esto, y tienen objetivos de prestar a este tipo de proyectos, ¿no? Así que la disponibilidad de fondos, sin duda, y después como empresas, en Europa, o sea, tú accedes a determinado tipo de mercados con una marca sustentable, ¿no? Y ahí tan importante el labeling del SQA, las certificaciones. Muchas gracias, Magda, por ese... Yo creo que hay dos riesgos que lo mencionó Bárbara, que son importantes y con los cuales hay que tener cuidado. Uno es el greenwashing, lo pasaste por ahí, y el greenwashing, ¿qué es? Es algo que está surgiendo y es un problema, porque como si se empieza a forzar a las empresas a cumplir con determinados requisitos, y uno dice, bueno, a ver cómo lo cumple. Entonces voy a agarrar la ley, en Uruguay se llama la ley BIC, Beneficio de Interés Colectivo, fue votada en agosto del año pasado, y el decreto reglamentario es de este año, reciente. No dice nada. Entonces usar la BIC y autodenominarse BIC, agarrar un fideicomiso y ponerle BIC, es fácil. Y cumplir con la ley BIC también es fácil. Y ahí es una responsabilidad propia, es decir, bueno, pero lo voy a hacer para cumplir y para hacerle decir que estoy haciendo bien las cosas, o tengo que hacer bien las cosas. Y ahí es el riesgo de greenwashing, porque yo puedo generar una denominación BIC y decirle a todo el mundo que estoy con un fondo BIC, y la verdad es que no estoy haciendo nada para cumplir con los ODS. Ese es uno. Y el otro es pasarse para el otro lado. Hay instituciones multilaterales grandes que están diciendo, yo en el sector petróleo no invierto más. ¿Está bien? No sé. Porque capaz que lo que tienen que hacer es decir, bueno, yo voy a invertir en proyectos que los combustibles fósiles que se van a seguir sacando se saquen de una manera sustentable y que afecten lo menos posible al medio ambiente. Porque si no, es peor. Porque si no los controlás, los que van a invertir son las aves rapaces que le van a decir, mirá, si querés, tirá petróleo, que no pasa nada, ni nadie lo cuide. Entonces, sí, vamos todos para allá, pero con cuidado, y está, con toda la velocidad que se pueda, pero tampoco acelerar de más. Un breve comentario. Yo quiero felicitarla a Bárbara por la presentación, creo que ha sido muy ilustrativa y muy abarcativa. Pero quiero señalar un tema que a veces lo ejemplifico con el tema del Titanic. El tema del Titanic era un barco último modelo
estaba navegando con mejores elementos tecnológicos, pero tuvo una pequeña falla, que el vigía o el que tenía que estar controlando al vigía o alguien no se dio cuenta que había un iceberg. Entonces pasó lo que pasó. Entonces yo creo que esto muestra que toda la parte que es tecnológica y de sistemas de control y de radares, hay un punto en que depende que el ser humano, que está en los distintos niveles de escala y en los distintos sectores sociales, esté en condiciones de hacer el aporte propio a tono con las exigencias de la tecnología que viene caminando. O sea, el problema de los niní, que hablamos mucho, los que ni entienden un texto y ni resuelven una regla de tres simple. Y entre tanto, estamos aquí con los unicornios. Ahora, el que saca un unicornio es un creativo que lo que tuvo fue la capacidad de ver cómo juntaba dos intereses en el mercado. Cometió errores, pero ninguno fue fatal, generalmente al principio no anda. Yo creo que a veces en nuestros países prestamos mucha atención a todo lo que son normativas, cumplimientos de exigencias técnicas, pero nos falta información, nos falta como tener un radar que nos esté informando de lo que está pasando en la superficie. Es decir, cómo les está yendo a las empresas pequeñas y medianas, que no tienen la espalda que puede tener una gran empresa de comerse una pandemia, mandar al seguro de paro al 50% o al 80% del personal, y sin embargo, al año, volver a reiniciar actividades y seguir para adelante. Hay muchos que quedan por el camino. Entonces, ¿cómo ves tú ese link? Yo me acuerdo de un profesor de facultad, Faro, que a mí me grabó mucho con algo y lo he hecho varias veces, que él decía que en economía siempre había que resolver cuatro cosas: el qué, el cómo, el quién y el cuándo. Tengo que saber el qué es lo que hay que hacer. Es muy importante el cómo, por qué camino, por dónde me conviene ir al centro, por Avenida Italia, por la Rambla, a qué hora. ¿Quién me puede llevar o cuál es la mejor forma? Y el cuándo es el momento en que tengo que estar alerta o atendiendo eso. ¿Cómo ves tú que estamos en los países del desarrollo? Te pongo un ejemplo. Chile era el adalid de América Latina y de golpe, patapúfate. Entonces, parecería como que hay a nivel de los sectores de conducción, de los gobiernos y de los técnicos que ocultan, el médico que toma la presión y dice, no, anda que estás bien, y de repente a los pocos días tengo un infarto. ¿Cómo se articula eso para que el país redunde en que todos podamos tener un progreso y que las políticas puedan tomar en cuenta las distintas situaciones? Lo que creo que es muy importante, porque hoy vemos que la carne le está yendo muy bien, pero yo te puedo decir que en el 2010, en una visita que hicimos a Shanghái con el ministro Astori, una cantidad de empresarios, yo tuve la sorpresa que había un stand hecho todo de madera, que servían el churrasco asado, y que tú en la mesa tenías un individual de papel que tenía un mapa y te decía la carne que estabas comiendo, en qué departamento se había producido y la foto del dueño del establecimiento. Es decir, 2010, estamos en 2022. Entonces, eso te muestra que hoy día se habla de la carne producida con efecto neutro de carbono. Ahora, eso ha sido una mezcla de políticas, pero que de un terreno que ha tenido los medios y el incentivo para avanzar. Tenés después otros casos que no pasa eso. Te digo porque me parece que hay
el éxito es un éxito global, ¿no, verdad? Ricardo, muchas gracias por tu comentario y tus palabras, porque ahí radica parte de la dificultad, ¿no? Hablabas de mirar lo que no es obvio, de ver lo que no estamos viendo, después hablaste de creatividad. Bueno, esto es lo que precisamos acá, ¿no? Y creo que también hablaste de trabajo en equipo, y después hablaste de qué, cómo, cuándo, y esa es parte del problema, lo estamos descubriendo. Entonces, yo, ¿sabes lo que creo? No tengo la respuesta acabada, pero sí tengo una respuesta. Acá empezamos equipos multidisciplinarios con un objetivo claro, enfocados, y yo creo que el gobierno va a dar incentivos, va a dar el marco, lo está haciendo, y el sector financiero tiene un rol tan importante a jugar en eso también, como lo vimos en el ejemplo, ¿no? que dijimos hoy. Entonces, parte del tema es que nosotros estamos consensuando qué, cómo, cuándo, para dónde. La pregunta tuya es una de las grandes interrogantes de eso, ¿no? Y perdón que lo repita, la gente de finanzas no somos de los más creativos y nos tenemos que poner bastante más creativos y trabajar en equipo y trabajar en equipos multidisciplinarios. Y cuando CFA Institute habla del profesional de inversiones del futuro, dice que el skill más requerido es el que le llaman T. ¿Y por qué viene a ver con esto? ¿Qué es el skill T? La habilidad T. Es una habilidad como la T, con profundo conocimiento de la materia y la habilidad de interactuar con otros, de ver una mirada más amplia, de trabajar en equipo. Y eso es lo que precisamos. Gente que sepa mucho de muchas cosas y trabajar en equipo y bueno, y empujar el barco para el mismo lado, ¿no? Entre todos, porque si no el barco no llega. Entonces, sí. Bueno, yo tengo una pregunta que es un poco una reflexión también, ¿no? Hoy en día todo lo que nos está bajando a las corporaciones, sobre todo que tiene que ver con el tema de green, más que nada, baja con los estándares europeos. Esos estándares europeos están muy avanzados porque acá es algo que, bueno, si bien el gobierno se ha comprometido desde 2017, creo que es un tema que está mucho más en boga desde hace 2 o 3 años quizás. Eso hace que, un ejemplo cotidiano es que para el año que viene Europa no considera, por ejemplo, la compra de vehículos híbridos como una compra sustentable, o sea, como algo que realmente tiene un aporte, y si tú declaras un auto, la financiación de un auto híbrido como parte de una inversión sustentable, te dicen que no, que ya no lo es, y eso podría ser greenwashing. La pregunta es, ¿cuál es el desafío o qué está viendo, cuál es la agenda de gobierno o de los líderes para que no se desestimulen esas empresas? Porque la realidad es que Uruguay tampoco tiene hoy una ruta eléctrica, por ejemplo, como para que el 100% de los autos sean 100% eléctricos. Entonces, de pasar de un auto 100% combustión a pasar a uno que, bueno, quizás reduzca en un 80%, es un éxito para este país. ¿Cómo hacer que eso no sea greenwashing, ¿no? Y cómo que no se desalienten las inversiones en ese sentido? Muchas gracias. A ver, gracias Lorena por esa pregunta. Lorena es la líder de sustentabilidad de Santander, que es el banco privado más grande acá, y ella misma saca los... Así que me habla con mucho conocimiento de causa y de un problema que tenemos que nos falta la respuesta. A ver, taxonomías europeas. Europa es por lejos el que está más avanzado, es el que tiene una taxonomía aceptada, y por eso en parte uno mira y toma lo que ya existe, ¿no? Un banco europeo, también es natural que tome las taxonomías europeas. Sé que ustedes están considerando las del SQA justamente para evitar ese problema. Y no tengo la respuesta. Ya has apuntado a un problema que yo creo que va a ser importante. Yo por ahí puse a la uruguaya, ¿no? Con transparencia, compromiso, pero adaptar las cosas a Uruguay, y me despertaste ahí un desafío que la verdad que no lo tenía mapeado, ¿no? Y que evidentemente es algo a lo que tú te enfrentas todos los días y que es una más en la mochila. Muchas gracias por ese aporte. ¿Me permitís? Voy a pasar un avisito muy relacionado con ese tema, porque en la Academia de Economía hace unos años hicimos un trabajo sobre, no fue en la Academia, bueno, no importa, un trabajo sobre la matriz energética hace años. Y hace unos años hicimos un trabajo con la Católica sobre indicadores de competitividad departamental. Y ahora dijimos, ¿por qué no juntamos las cosas? ¿Qué parte de los cambios energéticos que nos hacen tener esa posición privilegiada como país no se han trasladado ni al usuario, ni a la competitividad? Entonces encomendamos al Instituto de Energía y al Instituto de Competitividad de la Católica un trabajo de energía y competitividad.
Así que los invito porque este 11 de agosto lanzamos el libro, es la 6ª publicación de Faros, que es el centro de propuestas de la Academia, y van a hablar exactamente sobre eso con una cosa adicional que es eminentemente propositivo el trabajo. O sea, tiene propuestas de política pública bien interesantes. Así que una visita. Va a ser en la Universidad. Perfecto. Bueno. Y yo la verdad que... espere porque tenemos el award. Bueno, ahí está. ¿A quién les parece? Con esto queda bienvenida a la Academia Nacional. Muchas gracias. Agradecerles a ustedes y agradecerte la invitación y el honor de ser parte de la Academia Nacional de Economía que tú lideras. Muchas gracias y gracias de vuelta. Gracias.